noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Todas las lanzas están dirigidas contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Asamblea Nacional ha iniciado una ofensiva para retirar las facultades de designación del Consejo de Participación. Propone hacerlo a través de una enmienda constitucional. Hay 3 pedidos de juicio político contra 4 integrantes del denominado Quinto Poder. Se los acusa de incumplimiento de funciones al haber creado una comisión para revisar la designación de la Corte Constitucional. Sobre el tema, el CAL ya aprobó las 2 solicitudes de juicio político. Ahora pasa a la Comisión de Fiscalización y el trámite puede tomar alrededor de 20 días. Por cuerda separada, el Consejo de Participación Ciudadana se ha retractado esta semana y dio pie atrás en la designación de una comisión para revisar el proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional. Incluso la justicia ha intervenido al haber aceptado un pedido de medidas cautelares en contra del Consejo de Participación alrededor de la designación del nuevo titular de la Defensoría Pública. Si esto no fuera suficiente, el movimiento Creo presentó una denuncia penal contra 4 de los vocales del señalado consejo. Finalmente, la Corte Constitucional tramita el proyecto de dictamen para una eventual consulta popular con la que se pretende eliminar totalmente la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pues bien, estos son los temas que vamos a tratar esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas. Quiero agradecer a nuestros invitados. Nos acompaña en el estudio Henry Cucalón. Henry Cucalón es asambleísta por el Partido Social Cristiano. Gracias la presencia de Yanine Cruz. Ella es legisladora asambleísta por el Movimiento Creo. Doy la más cordial bienvenida a Stalin Raza, abogado especialista en temas constitucionales, y agradezco la presencia de Francisco Rocha, él es periodista y analista político. Gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Andrés, amigos, muy buenas noches. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, institución creada en 2008 y que forma parte del Quinto Poder, está hoy en el limbo. Varias han sido las críticas en contra de esta institución, a la que se acusa, entre otras cosas, de haberse convertido en una herramienta para designar a las autoridades de control que le convenían al poder de turno. Hoy, al menos 4 de sus integrantes están en la mira de varias instituciones. Conozcamos entonces a qué se enfrentan el principal del Consejo, José Tuárez, y 3 de los consejeros que lo apoyan en el siguiente reportaje. No soy sujeto de juicio político ni de fiscalización, por lo cual me permito retirarme. Yo les agradezco, muchas gracias por haberme permitido estar aquí. Bendiciones, hasta luego. Así fue como desató la ira de la mayor parte del legislativo, en donde hoy se enfrenta a 3 juicios políticos. Y es que desde que llegó a su cargo, José Tuárez no ha dejado de estar en el ojo del huracán. Los cuestionamientos a su postulación empezaron a pocos días de su posesión por presuntas irregularidades en los documentos que presentó ante el Consejo Nacional Electoral. Fue el legislador Fabricio Villamar quien propuso un primer juicio político por falta de probidad para cumplir sus funciones, por mentirle al Consejo Nacional Electoral y por incumplir la norma que prohíbe a los representantes de cultos religiosos desempeñarse como consejeros de participación ciudadana. Yo no represento a la Iglesia Católica. Un representante de culto es un representante legal. Pero a esta iniciativa de juicio político pronto se sumó otra, liderada por la asambleísta Yanine Cruz y respaldada por la coalición de Alianza País, Creo y Los Independientes, que cuenta con 79 firmas de respaldo y busca la censura no solo para Tuárez, sino también para la vicepresidenta del organismo, Rosa Chalá, y los consejeros Walter Gómez y Victoria de Sintonio, según dicen, por violentar la Constitución y otras normativas. Y es que los 4 consejeros votaron a favor de que se conforme una comisión que revise la designación de los jueces de la Corte Constitucional, pese a que existe un dictamen que blindaba las decisiones del Consejo Transitorio, cayendo, según los acusadores, en un desacato. Mientras que la tercera solicitud de juicio político proviene de la Comisión de Participación Ciudadana en contra de Tuárez por incumplimiento de funciones y proselitismo político, y esta última causa también en contra de Walter Gómez.
Pero eso no es todo. También se enfrentan a procesos penales. Al menos 4 personas denunciaron a Tuárez y a los otros 3 consejeros en la Fiscalía por el delito de incumplimiento de decisión de autoridad competente, tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Y en contra de Tuárez hay otra denuncia por perjurio y uso de documento falso. Habrá que esperar si en la Asamblea se consiguen los votos para censurar a Tuárez y los otros 3 consejeros, o si estas iniciativas se diluyen. Y además, el pronunciamiento de la justicia respecto a los delitos de los que se los acusa. Bien, entonces empezamos la conversación de esta noche. Voy a dar la palabra a Francisco Rocha con una primera pregunta. ¿Cuál es la situación del Consejo? Usted puede advertir la cantidad de lanzas, como dijimos, que se han presentado desde perspectivas personales hasta perspectivas institucionales. Las 7 plagas contra el Consejo. Buenas noches, Francisco, te escuchamos. Gracias, Andrés. Buenas noches a nuestros contertulios. A la ciudadanía. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana es el resultado de una inconsulta propuesta por el presidente de la República para que se elija en virtud de la consulta hecha en febrero. Esta cosa que nos plantearon después de que la ciudadanía había dicho que no era necesario el Consejo de Participación Ciudadana, nos plantearon elegir. Algunos decidimos que había que anular, que no había que deslegitimar esa institucionalidad. Algunos recomendaban incluso de estos 43 una lista. Y dijimos algunos, de los 43 hay 3, pero hay que nombrar a 7. Y eso no era correcto. Entonces, llega primero en un momento que no llegan al 10% del electorado. O sea, el nivel de representatividad. Alguien dirá, bueno, pero les eligieron, ahí están. Este es un relajo bien organizado. Pero entonces el origen es la consulta que permitió la designación a través del voto popular. Lo ideal habría sido eliminar en ese momento ya el origen es esta parte que el señor presidente Moreno no interpretó bien, que había la necesidad y quizá la urgencia en la reinstitucionalización de eliminar esta parte. Okay. Entonces tienes un consejo que está en un relajo bien organizado. Gracias, Francisco, esa primera intervención. Henry, su comentario político en esta primera ronda de intervenciones. Muy buenas noches. Buenas noches. A los televidentes, a los panelistas. Es evidente que el Consejo de Participación es sinónimo de descomposición institucional. Tienen una clara agenda de socavar el proceso de reinstitucionalización. Su presidente es una caricatura de la caricatura que es en sí el Consejo de Participación, cuya génesis es un engendro antidemocrático que nació en Montecristi, con una visión claramente atrabiliaria. Estatizó la participación y en la práctica garantizó el abuso institucionalizado. Concuerdo en la línea de que se perdió una oportunidad en febrero del año 2018 de tomar una decisión de tajo. Una institución que no tiene naturaleza democrática no tenía razón de su existencia. En estos momentos, y lo advertí el día de la posesión de estos señores, que sus competencias, atribuciones y facultades están claramente establecidas y limitadas en la Constitución. Cualquier transgresión, revisión de lo actuado por el Consejo Transitorio, que estuvo emanado en la pregunta 3 de la consulta, y avalados adicionalmente por la Corte Constitucional, sería causal de enjuiciamiento político. He cumplido mi palabra, por eso he suscrito el juicio y ahora vendrán las responsabilidades políticas. Ahora, asambleísta, lo que ocurre desde una lectura externa es que, claro, este consejo no nos conviene. ¿Por qué? Porque está integrado con otros. Cuando estaba integrado por los nuestros, sí valían. Conceptualmente no tiene razón de ser. Nuestra crítica no es de ahora, de siempre hacia esa institución. No es que solamente ahora no están los que nos gustan, cuidado, ahora vienen los alternos que sí nos gustan. No. No va por ahí. El tema no va con dedicatoria. Este es un tema estructural, no es un tema coyuntural. Ok, institucionalmente el Consejo, porque ahora hay cuestionamientos a las personas de Stalin, pero la institución, su apreciación, buenas noches. Buenas noches, Andrés, buenas noches a los compañeros de panel y a quienes nos miran y escuchan. Sí, uno puede tener objeciones con el funcionamiento de este quinto poder. Es un hecho inédito en la historia constitucional del país. Hasta antes de la Constitución del 2008, el país había funcionado bajo el esquema tripartito de poderes y de funciones del Estado. Se incorporaron estas dos nuevas funciones, la función electoral y la función de participación y control social,
Y este quinto poder lo que ha demostrado a la final fue ser funcional, ser útil a la monopolización de la designación de funcionarios importantes en el Estado. Sirvió exclusivamente para eso, porque no sirvió ni para la participación ciudadana, ni para el control ciudadano, ni para el control social. Entonces, esta deficiencia institucional lo que nos demuestra, como dice el asambleísta Calón, con quien concuerdo, es que la institucionalización, la burocratización de la participación democrática no es lo que efectiviza esa participación, no es lo que hace posible la realización de la democracia directa. El Consejo de Participación debería existir, si acaso existe, para convertirse en un canal de transmisión de los mecanismos de participación directa de la democracia directa con los mecanismos de democracia representativa institucional. Ese podría ser el concepto ideal, ¿no es cierto? Esto no es lo que ha ocurrido. ¿Cómo funciona y eso? por lo tanto, lo que notamos es que en el sistema, en el diseño institucional ecuatoriano, la existencia de esta institución no ha sido ni conveniente y más bien ha sido útil para los intereses de monopolización de la designación de los funcionarios y por lo tanto de captación del poder. Frente a esto, Yanine, lo que ocurre es que hay ofensivas, hay lanzas, como hemos señalado, para enfrentar a los personajes que integran hoy el Consejo y también a la institución. ¿Cómo resolver esto? Muy buenas noches. Buenas noches. Un abrazo a todo el país. Qué gusto poder compartir esta noche con nuestros compañeros legisladores, obviamente Francisco y Stalin. A ver, la pregunta que hay que hacerle al país es ¿para qué le sirvió el Consejo de Participación Ciudadana? Efectivamente, la mayoría va a decir para nada, pero sí para un proyecto político. Yo quiero recordar que el Consejo de Participación Ciudadana fue obviamente establecido para la participación desde la sociedad, veedurías ciudadanas, para combatir la corrupción. Pero si nosotros analizamos desde el inicio, ha servido para poner al club de amigos de un expresidente, Carlos Polit en la Contraloría, Galo Chiriboga obviamente al frente de la Fiscalía, estuvo Domingo Paredes en el Consejo Nacional Electoral, lo propio Juan Pablo Pozo. Es decir, las personas que podrían blindar temas de corrupción, temas de fiscalización, eran las adecuadas. Por lo tanto, este órgano de poder tiene que desaparecer, más allá de que sea Tuárez, de que sea Walter Gómez, Rose Chalá, Victoria de Sintonio, es que esto ha afectado totalmente a la institucionalidad del país y a la democracia. Por lo tanto, nosotros hemos sentido ese sentimiento obviamente ciudadano para decir queremos desaparecer. Lamentablemente, coincido con Francisco, en febrero de 2018 perdimos una gran oportunidad para eliminar. Sin embargo, los temas de corrupción fueron presentados por ese transitorio. Más de 1000 denuncias presentadas fueron encaminadas por Julio César Trujillo. Rodaron cabezas de pésimos funcionarios de Correato. ¿Cómo el pueblo no puede agradecer esa confianza que depositó en el Consejo Transitorio? Es por eso que una vez... Pero por eso, Yanine, perdón la interrupción, ahí sí valía el Consejo. A ver, me parece que goza de toda la legitimidad, porque fue en una voluntad popular que le dimos, obviamente, la posibilidad y la facultad de poder auditar lo actuado por ciertas autoridades. Y llega obviamente este nuevo Consejo de Participación Ciudadana muy criticado, con fotografías obviamente del presidente actual del Consejo de Participación Ciudadana en una manifestación política con una legisladora de la Revolución Ciudadana, cuando tratan obviamente el 10 de julio de querer tomar atribuciones que no le permite la Constitución, en querer vigilar lo actuado por Trujillo. Me parece impresentable. Nosotros criticamos la ilegalidad, nosotros llevamos a juicio por incumplimiento a la Constitución, a la Ley de Servicio Público, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. No nos inventamos, las ilegalidades las cometieron ellos y vamos a responder. Tengo que insistir, Pancho, ¿por qué el consejo del doctor Trujillo sí vale y el del Tuárez, el del padre Tuárez no sirve? A ver, vale lo que hizo el Consejo Transitorio, porque tenía atribuciones para eso. Pero porque nos convenía. Porque nos convenía. No. Allá. Vale porque había un proyecto de reinstitucionalización y en ese proyecto de reinstitucionalización, claro, había que darle al transitorio lo que se le dio, unas atribuciones que no las tiene que ahora preside el padre Tuárez. Pero más allá de Tuárez o los cuatro, como ha dicho Yanine, es esta institución la que daña la democracia, la que no sirve, la que es un tapón para que la participación ciudadana se pueda manifestar a través de organizaciones sociales, a través de organizaciones políticas. No puede ser que se estatice la organización social. Entonces, es esto lo que estamos discutiendo. Claro, mañana pueden cambiar los cuatro y vienen cuatro más. Y a lo mejor al gobierno nacional le conviene que esté con el padre Tuárez, porque se desprestigia más, porque no le da legitimidad,
porque cada cosa que quieren hacer, lo que han hecho el día jueves es vergonzoso. Ahora sí ya no, retrocedemos. No, ya está hecho. La intencionalidad ya fue manifestada tanto en una sesión que no han aprobado el acta. Bueno, o sea, eso es otra cosa, pero si queremos recuperar la institucionalidad, pero sobre todo la democracia y las libertades, instituciones como esta tienen que desaparecer. Pero además, los que se han prestado para caotizar más el país, como son estos 4 que intentaron, violentando la Constitución y una resolución de la Corte, una sentencia de la Corte Constitucional, tienen que responder. No es que mañana dicen ya no, disculpen, me he equivocado. Esto quería saber, Stalin, desde el punto de vista legal. ¿El haber recogido es suficiente o pueden ser sometidos a acciones políticas y legales? No, en absoluto. Esta retractación, que además de ser ridícula desde el punto de vista hasta la presentación de las formas, en lo jurídico no tiene ningún efecto. Seguramente lo que ellos quisieron es aplicar la posible exoneración de la responsabilidad penal. Porque el artículo 40 del Código Orgánico Integral Penal dice que cuando uno desiste de cometer el delito, un delito que se ha empezado a cometer, queda exonerado. Pero esto no es así, porque esta retractación no es tampoco voluntaria, es producto de la decisión de unas medidas cautelares que dictó una jueza. Entonces, no es que ellos voluntariamente han decidido retractarse. Si no había la reacción institucional que ha habido y si no había la actuación de las medidas cautelares para suspender la conformación de esta comisión, ellos habrían seguido con el proceso de revisión del concurso de la Corte Constitucional. La existencia de las medidas cautelares les obliga a ellos a recular y esa retractación no les exonera de ninguna de las responsabilidades. La decisión, como bien lo dice Francisco Rocha, está tomada desde que se votó y desde que quedó en firme. Otra cosa es la aprobación formal del documento llamado acta. Si querían deshacer la resolución, lo que tenían que hacer es plantear una nueva moción y dejar sin efecto la resolución tomada. De modo que ustedes siguen adelante. Claro que sí. Nosotros, obviamente... ¿Ustedes también pueden ir a retirar la denuncia? No, nosotros queremos dejar un precedente. Usted decía algo, si llegan los alternos. Yo creo que cualquier funcionario público tiene que ser responsable en cada toma de decisiones. Cuando yo vi las declaraciones del presidente del Consejo de Participación y decir que no es un sujeto político o se lo puede fiscalizar, perdóneme. Eso lo dijo en la comisión. Claro, el artículo 120 de la Constitución, 131, nos da todas las garantías y la responsabilidad de seguir un juicio a estos ciudadanos. Yo creo que todo, lamentablemente, esto obedece a esa malformación política, porque es evidente que hay una agenda política, no les interesa depurar, obviamente, esas prácticas mañosas de corrupción. Lo ideal sería que el señor Tuárez, obviamente una vez electo presidente, impulse o pida resultados de todas las denuncias presentadas por Julio César Trujillo. Más de 300 denuncias de ciudadanos sobre los operadores de justicia y no ha pasado nada. Entonces, ¿qué quiere realmente conseguir este Consejo de Participación Ciudadana? Ilegalidades, seguirle metiendo las manos a las instituciones públicas. Desde la Asamblea no lo vamos a permitir y seguimos impulsando obviamente esta sanción. Henry, por favor. La infracción está cometida. Está cometida. La responsabilidad política debe ser consumada. Sin perjuicio que he insistido de que este es un absurdo conceptual como institución, es claro y evidente que su presidente, hombre de pocas luces, de solemnidad mediocre absoluta, por decirlo menos, y que es un aspirante a títere, más allá del tema de los nombres y que comparado con el doctor Trujillo ya es pues una parodia completa. Yo creo que ni los que lo promovieron se imaginaron el calibre del personaje. Lo que sí es cierto es que este señor y los otros corifeos han pretendido desconocer la Constitución y la ley. Es evidente que son sujetos de control político sin perjuicio de responsabilidades de carácter judicial. Yo soy juez político. Es más, por ahí he escuchado una ocurrencia, porque no se me puede ocurrir otra cosa, que como son electos por el pueblo, no pueden ser sujetos de control político. Es decir, no existe juicio político al presidente de la República, al vicepresidente de la República. O sea, ¿qué es lo que pasa? Mire, ante la falta de argumentos, solo les queda sacar este tipo de cartas de último momento y de urgencia. Nosotros no lo podemos permitir. El pueblo está en consonancia con aquello. E insisto, sin perjuicio de nuestras críticas a lo de fondo, a la institución en sí, y que por varias vías que tienen que converger, tenemos que tomar una decisión porque las cosas no pueden quedar como están.
La Asamblea Nacional tiene que salir por sus fueros, tiene que rechazar esta afrenta y estos señores tienen que ser sometidos a juicio político y debidamente censurados por el Pleno. ¿Y qué hacemos con el Consejo de Participación? Es el siguiente segmento que vamos a tratar o vamos a plantear a nuestros invitados aquí en Hora 25. Participación como cuerpo colegiado también está en la mira de varios sectores. Algunos plantean reducir sus funciones, especialmente la de designación de autoridades, y otros, más drásticos, incluso piden su eliminación. ¿Pero cuáles son los mecanismos para hacerlo? Pues bien, existen 4 caminos: la enmienda, la reforma parcial, la consulta popular y hasta una asamblea constituyente. Pero cada una de estas vías debe cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, en el caso de la enmienda, la Constitución establece que entre el primero y segundo debate en el Pleno del Legislativo deben pasar 12 meses y será aprobada si obtiene el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea. Las enmiendas constitucionales reciben críticas porque son un mecanismo que solo pasa por la decisión del Legislativo, como ya ocurrió. De allí que otras voces proponen más bien una reforma parcial a la Constitución. Esta se puede realizar siempre y cuando no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales. Este mecanismo puede nacer de iniciativa del presidente de la República, también por solicitud ciudadana con el respaldo de al menos el 1% del padrón electoral o mediante resolución aprobada por la mayoría de la Asamblea Nacional. Si se lo hace por la Asamblea Nacional, se debe tramitar en 2 debates en un plazo de 90 días y una vez aprobado, se debe convocar a referéndum en un plazo de 45 días. Otra vía es la consulta popular, que puede ser convocada por el presidente de la República, la máxima autoridad de uno de los gobiernos autónomos descentralizados o por la ciudadanía. En el petitorio ciudadano se debe contar con el respaldo de un número no inferior al 5% del padrón electoral. Y el último mecanismo sería la Asamblea Constituyente, que podría ser convocada a través de una consulta popular solicitada por el presidente, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por la ciudadanía con el respaldo del 12% del padrón electoral. Pero en todos los casos se requiere del dictamen de la Corte Constitucional. Así que será este organismo el que tenga la última palabra sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Pues sí, entonces con esta descripción están planteadas las formas, los mecanismos, los senderos por donde transitar. Stalin, ¿qué hacer con el Consejo de Participación sobre la base de lo que acabamos de escuchar? De todo este menú de posibilidades, la Asamblea ya se ha decantado por presentar 2 pedidos de enmienda constitucional para que lo conozca la Corte Constitucional. Yo aspiro que la Corte Constitucional le conteste a la Asamblea que el procedimiento adecuado es el de la reforma parcial. Yo estoy convencido. Es el mejor camino. Así es, esa es lo que más respeta el espíritu de la Constitución y la letra de la Constitución. O sea, si uno lo que quiere es transferir las atribuciones del Consejo de Participación, distribuir, desmonopolizar esta facultad de designación, lo que tiene que hacer es una reestructura del texto constitucional que asigne esas funciones. Por eso lo importante ahí es hacer la reforma parcial. Además, porque, además de las razones jurídicas, desde el punto de vista práctico es la más expedita. Necesitan en la Asamblea una mayoría no calificada para aprobar el proyecto. Necesitan apenas 90 días entre un debate y otro y luego lo someten a la decisión de la consulta popular. Con lo cual participa también la ciudadanía, que es importante que participe en lo que se resuelva, en lo que se decida. Me parece que tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista práctico, ese es el procedimiento más expedito. Ojalá la Corte Constitucional, cuando tenga que hacer el control de vía, les indique, les sugiera a la Asamblea que ese es el camino más adecuado. ¿Es la mejor fórmula, Henry? El pueblo es actor, no espectador de los procesos democráticos. Lo más puro, lo más legítimo, sería un proceso llevado por la Asamblea, sí, y refrendado por el pueblo. Eso lo establece el artículo 442 de la Carta Magna como reforma parcial. Pero que el pueblo sea el que dictamine.
durante algún tiempo he reiterado esta tesis. Creo que es la más viable. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Como bien señala el doctor, hay una solicitud de enmienda que ha hecho la Asamblea Nacional. Será la Corte Constitucional, la máxima instancia, quien dictamine cuál es la vía. Y a renglón seguido también hay una importantísima y valiosa iniciativa ciudadana con recolección de firmas para su eliminación como tal. También será la Corte. ¿Pueden ir las dos juntas? Yo decía hace unos minutos, una convergencia de vías. Lo importante es que haya la voluntad de cambio y para mí que el pueblo sea el que tome la decisión final. Ahora bien, vamos a los escenarios también prácticos. Yo estoy esperando eso. Esa es mi expectativa. Por eso hemos luchado tanto tiempo. Pero no por eso puedo dejar de soslayar de que si hay una enmienda y si es la Corte que dice que se puede hacer con enmienda o la limitación de funciones con su regreso de competencias como en todas partes del mundo a un parlamento, y no confundamos los integrantes de un parlamento con la institución, el órgano legislativo en sí, o su eliminación, porque cuidado por ir a lo perfecto, resulta ser que le hago el juego, no quiero enmienda, no quiero nada por ir a lo perfecto y le hago el juego a los que le interesa tener esto como adorno del poder. Que cuidado, no solamente es el régimen pasado, puede ser cualquier actor político y eso hay que evitar. Finalmente, será la Corte quien diga cuál es la hoja de ruta y nosotros, en la mano del pueblo, tomar esa vía. Henry, lo que no entiendo bien, en las dos opciones, en reforma o en enmienda, el pueblo tiene que resolver. Solo en reforma parcial o si convoca el presidente es con el pueblo. Enmienda son 2 debates en la Asamblea Nacional con un año de diferencia. Usted comprenderá que los tiempos políticos no son los más adecuados. En una asamblea que sufre un desgaste permanente como institución, más allá de respetables posiciones con mi colega, etcétera, pero golondrinas no hacen verano. Así que hay un problema también de legitimidad. Así que un año creo que será mucho tiempo. Pero si esa es la vía, que una cosa es quien solicita, pero quien dictamina es la Corte. No 3 vocales, no 5, no 9, es la institucionalidad. Es la Corte Constitucional, pues por ese camino iremos. Yanine, por favor. Bueno, yo coincido que hay que esperar el dictamen de la Corte Constitucional y saludo el hecho de que de las diferentes bancadas exista la propuesta, enmiendas, reformas parciales, y creo que lo saludable es esperar el dictamen. Yo siempre he dicho, el objetivo principal es eliminar este Consejo de Participación. Y evidentemente, no solamente es pensando en lo que pasó en los 10 años con el expresidente, es un poco demostrarle al país que estamos obviamente asegurando el futuro para que este tentáculo maquiavélico donde llega un personaje como un pseudo cura, porque me parece complicado que se utilice inclusive la religión para tratar obviamente de engañar y mentir a la gente. Entonces, ese es el sentimiento de la Asamblea Nacional. Ahora, como órgano político, por supuesto que teníamos que nosotros darle una respuesta al país. Y es verdad, más allá de que sean 1, 2 o 3 consejeros, creo que estamos cumpliendo con la responsabilidad en la Asamblea Nacional. Y yo quiero traer aquí lo que decía el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Salgado. Decía, el Consejo de Participación es un circo. Y nosotros decíamos, es evidente, es un circo con público correísta. Y la Asamblea tiene que desmontar y desbaratar, lamentablemente, este tentáculo de la impunidad. ¿Qué hacer con el Consejo? Insisto, Francisco. Y luego viene la siguiente etapa. ¿Quién asume esas responsabilidades del Consejo? Por favor. Bueno, primero creo que las 3 o 4 vías, no dejemos la posibilidad de que el presidente de la República ahora se anime y convoque. Diga, a ver, todo el mundo pidamos una ¿Cuáles son consulta. los riesgos de eso políticamente? El riesgo es de que le pasen factura como que están calificando al presidente y no la necesidad que vemos que todas las fuerzas políticas sienten ya de que hay que eliminar al Consejo. Ahora, si se hace en un acuerdo, a lo mejor el presidente recoge la iniciativa ciudadana y dice no recojan las firmas, les vamos a evitar este camino, consulte y ustedes háganse cargo de la consulta. Me parece que es una posibilidad. Mejor que no intervenga el presidente, está claro. Alguna gente dice que es mejor que no intervenga por el desgaste que tiene. Ahora, el presidente puede intervenir a lo mejor porque en medio de esto que flota, en medio de esto que no toma decisiones, le conviene tener también un consejo como el que está funcionando. Le conviene. O sea, le conviene a quienes quieren flotar y no gobernar. Les conviene a quienes quisieran llegar con este consejo para que si ganan las elecciones puedan tener ahí otra vez este instrumento, como decía Yanine, para apretar las cuerdas. Pero esa ya es otra lectura. Aquí hay varias lecturas políticas de gente que puede convenirle en red. Pero lo que es cierto, a lo que creo que todos hemos llegado de acuerdo es que
hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. No todos. Más allá, sí. Ya No me acabas de todos, decir que hay sí. unos que podrían estar medrando de esta desorden, de este relajo. Tú, por ejemplo, entre todos los actores políticos representados en la Asamblea, obviamente que el correísmo no quiere, y juega al relajo. Si son capaces de publicar fotos de hace 3 o 4 años diciendo que hay movilizaciones, Sí. que hay un paro nacional. Estamos jugando todavía con un estado de propaganda manejado por tuiteros que además descalifican cualquier cosa. Entonces, creo que hay que ir en busca, si la Corte Constitucional dice este es el camino, la Asamblea se compromete y da el trámite correspondiente, ahí hay un camino. No descarto, yo personalmente no descarto que el presidente podría sumarse. Hay el riesgo de que nos pasen la factura diciendo vamos a calificar a Moreno en virtud de esta consulta y se daña todo, si hay ese riesgo. Pero creo que se puede asumir la responsabilidad de un equipo de gente que diga, a ver, el presidente la ha convocado, pero esta se llama, digamos un nombre, la consulta Trujillo, no la de Moreno, la consulta Trujillo, que fue el que planteó que la eliminación. Hay salidas, creo que si vamos ya son por la esas estrategias electorales y tal, la institucionalización, yo diría, tanto la enmienda como la reforma parcial son lo más institucional. Henry, los riesgos plantea ahorita Francisco. Lo perverso sería el status quo. No, pero eso está alguien que se está beneficiando. Y que mañana el consejo sea de otro. Eso creo que no es lo que quiere, no es lo que reclama, no es lo que demanda el pueblo ecuatoriano. Vamos a lo de fondo. Ahorita hay una clara intención, más allá de quién es el dueño del títere, de desestabilizar un proceso que nos está costando muelas a todos y que va más allá del presidente Moreno. El presidente Moreno dice que es de transición, ojalá que no sea intrascendente, son dos cosas distintas. Me dicen que toma decisiones, bueno, a lo mejor que tómele la consulta, no envían ni la reforma laboral, no envían ni la reforma económica todavía y le quedan 22 meses, ¿no? Ya estamos ya casi de salida. Siguen en diagnósticos de los grandes acuerdos, me parece bien, pero estamos en la época de las soluciones. Cuidado también, la toma de decisiones del Consejo de Participación es burla, un experimento más. Ya no estamos para experimentos. Una vez que la Corte dictamine, lo ideal sería de la mano del pueblo, que no puede ser, insisto, un vulgar espectador de un cambio de esta trascendencia. Y si es finalmente la Asamblea Nacional, tiene que haber también una gran campaña de información. Porque cuidado también el pueblo dice, estos asambleístas, estos de aquí son los que van a reemplazar. Cuidado, piensan que así como hacemos la analogía entre Trujillo y Tuárez, cuidado hacen el de Tuárez con otros más, ¿no? Claro. Y no vamos a llegar a ningún lado. Aquí es de fortalecer los procesos democráticos, fortalecer la institucionalidad, comprender que en todas partes del mundo puede funcionar, que con origen popular un presidente de la República pueda nominar autoridades y que un parlamento elegido también por el pueblo pueda designar. Y le voy a poner un ejemplo, para que vea que el modelo no es malo. A veces ha habido equivocaciones con personas que no han estado a la altura de las circunstancias. ¿Por qué cuando el presidente Moreno nominó al doctor Trujillo, a los miembros del Consejo, entre los cuales estaba el coronel Hernández, por qué la Asamblea votó? Una buena nominación, una buena designación. No es el proceso el que falla. Si un presidente nomina a un mal encarado, a un malhechor, a un ignorante, y un Congreso se presta, no es problema del proceso, es de hombres y de mujeres. Es otro tipo de equivocación. Bueno, ese es otro problema. Pero es que son los seres humanos y otros lo las que pasa es que instituciones. recuerde que los que les gusta el caos y medran del caos, esos mismos que hicieron campaña hace 12 años poniendo un ascensor que se abría y salían unos payasos, criticaban la mala actuación de un presidente con la presidencia, con el órgano presidencial. Confundían la mala labor, la corrupción de algún diputado con el Parlamento, con el Legislativo. Igual, lo mismo puede pasar con la justicia. Un mal juez, ignorante, pillo, que no está a favor de las víctimas, sino los victimarios, confunde, entonces es la justicia. Cuidado, esa gente siempre está ahí, siempre están tratando de medrar y nosotros no podemos hacer el juego. Stalin, la posibilidad de asamblea constituyente descartada, se mencionó hace un momento por Belén, y quien asume las responsabilidades, ya lo ha señalado Henry de alguna manera, las responsabilidades del Consejo. Sí, descartada por inconveniente, ¿no? No porque no se pueda hacer. Claro. Y además porque sería funcional hacer el juego político a quienes están promoviendo esa asamblea constituyente, precisamente para generar un caos mayor. Ahora, algunas prevenciones acá. Cuidado nos gane el exceso de entusiasmo y vayamos a mezclar una cantidad indefinida de iniciativas para reformar la Constitución. Porque recordemos que hay una disposición
que dice que no se pueden presentar más de una consulta popular para cambiar la Constitución bajo cualquiera de los procedimientos. Perdón, sobre esa primera prevención que usted dice, sí. La Corte Constitucional resuelve. Sí, no, claro, pero lo que pasa es que si llegan algunos proyectos, algunas propuestas, la Corte tendrá que decidir, tendrá que decir, no puede tramitarse un proyecto adicional al que ya se está tramitando, porque solo se puede uno por vez. Claro, y es mejor, es preferible también desde el punto de vista coyuntural, que sea el proyecto de la Asamblea. Que el presidente se quede nomás tranquilo, levitando como está levitando en otros temas, pero que le deje a la Asamblea que acoja esta iniciativa. Pero entiendo porque que sabemos que la ciudadana, digamos, la de Pablo Dávila, ¿verdad? Claro, sí. La iniciativa de esta comisión, que se creó, designó el anterior Consejo Transitorio, que está Enrique Ayala, que está el propio Dávila. Pero claro, pero están recogiendo las firmas. Pero que no solamente por el tema del Consejo, también quieren incorporar otras tesis de carácter constitucional, como incorporar un Senado de la República, por ejemplo, son varios temas. Que eso sí implicaría una reforma profunda a la Constitución, y ahí sí habría que buscar un procedimiento más radical como es la Asamblea Constituyente. Entonces, hay que tener cuidado que no nos gane el exceso de entusiasmo. Esa es una primera prevención. Hay que resolver el problema de esta patología de las funciones que ejerce hoy el Consejo de Participación. Quizás incluir en la reforma constitucional, en el proceso de reforma, algunas otras cosas que pueden resultar importantes también, pero hasta ahí. Lo otro, en el mecanismo de designación, sí, es verdad que hay que analizar mecanismos donde compartan las responsabilidades los órganos representativos y también que intervenga la ciudadanía cuando tenga que hacer las impugnaciones, las presentaciones, las objeciones, el escrutinio a los propuestos, como ocurre en otros países. Y en eso coincido plenamente con el asambleísta Cucalón. Es necesario que sinceremos el mecanismo de designación. O sea, si los encargos son encargos de confianza, esos encargos de confianza tienen que ser refrendados por la participación cruzada y controlada de los otros poderes del Estado. O sea, lo que decíamos en cuanto al doctor Trujillo. El doctor Trujillo fue encargado ahí por la confianza que le tenía el presidente y que le tenía todo el país para que se encargue del proceso de reinstitucionalización. Pero si hubiéramos acatado las normas que estaban establecidas en la Constitución, habría tenido que ser producto de un proceso de concurso público en ese momento. ¿Qué fue necesario? Fue necesario cambiar la Constitución vía la consulta popular que se nos propuso en el año 2018 para que no sea ese el mecanismo de designación, sino para que sea un encargo de confianza. El presidente propuso a 7 comisionados para que la Asamblea los designe y para que la ciudadanía los impugne si fuera del caso. Este es el mecanismo más idóneo, son encargos de confianza. Lo propio ocurre con la fiscal que está encargada en este momento, con los jueces de la Corte Constitucional. A nadie se le ocurre dudar de la fiabilidad de esos funcionarios en este momento y hasta ahora, digamos. Pero ¿cómo han sido producto de concursos? Concursos que han tenido objeciones y que han tenido observaciones, pero que han tenido que acomodarse para poder designar estos encargos de confianza. Francisco. Mire, si es que este es el mecanismo, hay que echarlo adelante. Yo creo que primero lo que Janine está haciendo, fiscalizar, sin perder de vista eso, fiscalizar y que respondan por lo que han hecho. Pero segundo, viabilizando el sistema democrático. Y ese sistema democrático tiene que ver con, ha dicho el asambleísta Cucalón, con la participación del pueblo. ¿A quién le van a trasladar? Bueno, hay que trasladar al órgano legislativo a través de una iniciativa que el propio presidente designe. Alguien tiene que hacerse responsable de quiénes son los funcionarios públicos. No se puede hacer un concurso para que vengan más quien quiera, no. Alguien tiene que presentarnos gente. Lo que sí hay que recoger, gente que realmente sea respetable y que el país tenga confianza. Naturalmente. Y ese es el si camino. No vienen estos, ¿no? Si no vienen cualquiera. Estos. Sí, viene cualquiera y se van con el santo y la limosna. Y cuando digo el santo y la limosna no es por el cura Juárez, sino porque parece que hay gente que está buscando en este mecanismo del desorden total, no solo regresar, sobre todo tapar lo que han hecho estos 12 años. Seguro. Y cuando están pensando tapar lo que han hecho estos 12 años, la Asamblea, toda la institucionalidad del país tiene que reaccionar. No es correcto, no es posible que la impunidad se pasee. No es posible que nos miren de los 4x4 sobre el hombro con la plata que se han robado, Andrés. Si alguna cosa hay cansancio en el país, es de la impunidad de quienes han gobernado estos 12 años. Alianza País, a la correísta, a la morenista, los 12 años son de ellos. Ellos tienen que responder. Y la impunidad incluso es peor
que el propio robo o el propio hecho de corrupción. Eso es refregarnos en la cara. Yanine, por favor. A mí me preocupa que estamos perdiendo esa capacidad de asombro. Como todos los gobiernos le han metido la mano, lamentablemente, al bolsillo de los ecuatorianos y al reparto, decir, por ejemplo, no importa que este funcionario cometa un error. Yo creo que la Asamblea tiene que reivindicarse y volver a tomar esa dignidad. El hecho de que el ciudadano vaya y vota por mejores días. El tema si damos una mirada al tema de participación ciudadana, solamente en el periodo 2015-2020, uno de los miembros, Edwin Jarrín, esposo de un actual asambleísta, Tania Pauker, esposo de un actual asambleísta de la Revolución Ciudadana. Y ahí ellos eligieron la Corte Constitucional. La vicepresidenta es Pamela Martínez, la que ahora es famosa por el tema del arroz verde. Es decir, ellos tomaron batuta con gente que les ayudaba a mantener el sistema delictivo. ¿Qué pasa? Hemos asumido una asamblea lamentablemente complicada, porque encontramos a los mayores protagonistas del atraco al país en contratación, en poner familias, llevarse los ministerios al son y al interés de ellos, y hoy ellos tienen discursos de honestidad, hablan de estar a favor de los derechos de los trabajadores, que le están metiendo las manos a las instituciones públicas, pero con una sola ruta, tratar obviamente de legitimar lo que son ellos. Fueron 10, 12 años, obviamente, porque todavía siguen en este gobierno personas y figuras correístas que es difícil en tratar de desmembrar esta red de corrupción. Ahora, si usted me pregunta si hay una diferencia entre el actual Consejo de Participación, obviamente su mayoría con lo que ha realizado el Consejo desde el año 2010, 2015, 2015... es lo mismo, es decir, son los mismos payasos, sino que otros payasos con un discurso leguleyo que tratan de demostrar que tienen conocimientos. Entonces la Asamblea tiene que ir más allá. ¿Qué necesita el país? Necesita tener más Julio César Trujillo al frente de instituciones públicas, gente que nos conmueve, nos apasiona, que el tema público tiene que ser respetado, tiene que ser dignificado todas las instituciones. Entonces, en ese camino, ¿qué pasa con la Asamblea Nacional? Hemos afortunadamente logrado aglutinar más de 79 firmas para decirle, a ver, ningún tipo que quiera abusar de la Constitución, ningún payaso, pseudacura puede obviamente abusar de lo que los ecuatorianos esperan. Estamos atravesando crisis, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de corrupción, pero tenemos que dar un paso seguro. Hemos dado un paso seguro, el tema del juicio político, y dando este paso seguro, Andrés, es un paso a la democracia. Gracias, Yanine. Hacemos una pausa y volvemos con el tercer y final segmento del programa Hora 25. Bien, vamos al segmento final. Ya hemos hablado respecto a lo que ha ocurrido y cuáles pueden ser las perspectivas para buscar una solución, pero claro, convendría a esta hora, Henry, si es tan amable, casi desbrozar el camino, el sendero para ir por uno de ellos que sea el más adecuado. El Consejo de Participación se hunde en la desconfianza ciudadana. Desde el rol de la Asamblea, fiscalizando, de la mano con el pueblo, sea limitando o eliminando a esta institución ajena al sentir democrático. Qué bueno que existe esta convergencia democrática para ponerle un coto a esta situación, sin perjuicio de la institución de sus actuales consejeros por transgredir la Constitución, por transgredir la ley. Y que esta misma iniciativa, este mismo ímpetu por salir de los foros de la democracia, también la tengamos en los temas primordiales que considero, si bien este es importante, no dejan dormir a la gente. Economía, empleo y seguridad. Este es un tema primordial, sí, pero también hay otros temas trascendentales. Nuestro desafío como sociedad, en nuestro caso, como asambleísta, representante del pueblo, momentáneamente, es tratar de empatar y estar bajo lo que espera y demanda el ciudadano. Sí, que esto no siga más. No podemos fomentar el status quo, ni que los que se queden, antes eran correístas y ahora quieren ser morenistas. En ese juego yo no me voy a caer jamás, pero entendamos también que las preocupaciones ciudadanas van más allá del tema del Consejo de Participación y que el país es mucho más que una disputa entre correístas y excorreístas. Ahora, lo que ocurre, Henry, es que luego cambian las condiciones políticas y esto se revierte. Entonces vamos a estar en este juego permanentemente. Y el dictamen y veredicto final del pueblo está a puertas. El próximo año es un año electoral. Exactamente en un año, julio del 2020, ya todo el mundo está pensando que iba a ser el nuevo candidato o candidata a presidente y a legisladores. Así que queda poco oxígeno para este tipo de temas.
Hay que hacerlo bien. En todo Hay que hacerlo bien, Francisco, si no el pueblo jugará. Okay. Bueno, creo que la Corte Constitucional debe jugar un papel, la Asamblea la Corte debe jugar, tiene que resolver el tema y darnos un camino. Creo que ese es el momento. Luego, no hay que olvidar, o sea, el gobierno, ya tenemos campaña el próximo año, hay que ir a la reforma política que se está quedando, hay que ir a un planteamiento de una reforma económica y un planteamiento de un plan económico de emergencia para el Ecuador. La seguridad, el trabajo, son cosas, como ha dicho el asambleísta Cucalón, son indispensables seguirlas tratando. No es poco lo que se está haciendo y no quisiera no reconocer al presidente Moreno que abrió esta puerta, que al haber asumido él la presidencia de la República y no el mandato de quien gobernaba antes que él, nos ha abierto un camino de reinstitucionalización. Pues bien, caminemos en esa reinstitucionalización, vamos en busca de que la impunidad no se quede y se queden con la plata, intentemos recuperar algo, ¿no es cierto? Y que los juicios, que como nos ha recordado Yanine Cruz, los jueces, esta Corte Nacional, tenga un poco de vergüenza, le evalúen, se vayan a la casa y vengan jueces para juzgar esto. Yanine, por favor. Bueno, me parece indispensable, hablando de la Corte Constitucional actual, decía el juez Enrique Herrería, arribar al poder es para servir y no es para engañar. Es decir, los funcionarios públicos tienen que ser transparentes. Realmente tenemos que llevar, obviamente, a que las instituciones respondan, obviamente, a los intereses ciudadanos. La Asamblea Nacional está haciendo lo propio, está buscando una solución, un paso por lo menos para censurar, que los vamos a censurar porque hay todas las evidencias del caso. Estos 4 consejeros tienen que salir. Estamos hablando de pseudo curas con pseudo revolucionarios. Estamos hablando de lo que hicieron en 10 años y quieren seguir dando esa réplica, ese mal ejemplo al país. Y me parece indispensable algo, lo que decía Francisco. Hay un informe, por ejemplo, de la Mesa de la Verdad y Justicia con más de 400 nombres. Jueces, fiscales, ahí están los jueces que le dieron la posibilidad a Mera de estar tranquilo en su casa. Eso a nosotros nos tiene que motivar realmente tener esa independencia de poderes, donde no la pongamos a la mejor amiga del presidente de tal institución, donde busquemos obviamente transparencia. La Asamblea tiene que, en esta crisis política, tratar de dar pasos seguros. Y con este juicio político vamos a dejar obviamente un precedente. Con una enmienda que vamos obviamente a debatir en el Pleno de la Asamblea, estamos caminando para poderle devolver esa institucionalización al país y sobre todo a la democracia. Me parece que como órgano político estamos respondiéndole al país. No es fácil. Todo lo que está sucediendo en el país es por esa década de la corrupción, de Correa 10 años, y estos 2 años ha sido terrible por los recortes, obviamente, tanto en el tema de presupuesto, por el mal manejo muchas de las veces de las carteras de Estado, pero todo obedece a Correa y a las malas decisiones que lamentablemente se están tomando en este gobierno. Stalin, la palabra para usted. Bueno, a mí me parece totalmente rescatable la reacción institucional que se ha dado a propósito de este tema. Parece que es una buena muestra de que en el país se pueden construir agendas a propósito de temas en los que todos estamos más o menos de acuerdo. No deja de sorprender, en cambio, a pesar de que este es un buen mensaje desde la institucionalidad, no deja de sorprender que hayan corifeos, que hayan abogados, que estén incitando al Consejo de Participación Ciudadana a que incumpla la Constitución y la ley. La primera obligación de todo funcionario público es cumplir la Constitución y la ley. Y cuando se dice la Constitución y la ley, se dice también las decisiones de la Corte Constitucional que ha interpretado la Constitución. Entonces, quienes los alientan a incumplir esas decisiones, los están alentando a incumplir la Constitución y eventualmente los están instigando a cometer delitos. Pero bueno, es importante que la reacción institucional se haya dado en esa medida. Ojalá la Corte Constitucional establezca cuál es el mecanismo más idóneo para que se pueda reestructurar estas funciones del Consejo de Participación. Y en el tema de la justicia ordinaria, en cambio, sí, es la gran tarea pendiente. Ojalá ese proceso de evaluación avance y avance a paso adelantado, a paso rápido. Fíjense ustedes, y ojalá cuando se analice la legitimidad de los funcionarios, ojalá se vea de dónde provenían. La mayoría de los funcionarios se ponen a revisar las hojas de vida, o fueron subsecretarios, o fueron funcionarios de los ministerios del Correato, o fueron jueces y fueron fiscales que adelantaron procesos donde se benefició la persecución política del gobierno anterior. Ok, tenemos 2 minutos, aprovechemos rápidamente. Francisco, 30 segundos, una proclama final. Yo diría que la Corte Constitucional lo más rápido posible nos señale un camino constitucional
que esta evaluación a la Corte Nacional sea también el camino más rápido, que no se demore 2 años, se han quedado 2 años de estos jueces de la Corte Nacional, que la Asamblea termine con el juicio político y que el gobierno nos dé visos de tener un plan. Bueno, de una vez, que el alcalde revise lo de la Reina de Quito, que siga regalando perros, sigamos con todo. Bueno, si el alcalde está dispuesto también a hacer eso, que todos los alcaldes revisen lo que hay que hacer. O sea, hay tanto por hacer, Andrés. Sí, señor. Hay tanto por hacer. Hay que designar al nuevo entrenador de la selección de fútbol. También, tenemos 1000 cosas que hacer. Pero también, o sea, si es que nos ponemos en serio a trabajar, creo que la tarea es de todos los días. Y la democracia no se la consigue porque se arriba la democracia. La democracia se construye todos los días con ideas, con propuestas y con ganas de gobernar. Yanine, rapidito, por favor. Julio César Trujillo nos dejó un mensaje de ser más patriotas. Y yo creo que en ese afán de poder defender el país y eliminar la corrupción, escribió un mensaje claro. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, obviamente, en las instituciones públicas. Por eso es que estamos combatiendo a estos pésimos operadores, lamentablemente, de la impunidad. Y este mensaje es para todas las instituciones públicas, para todos los ministros. Criticar a los gobiernos anteriores, a este gobierno y al que venga, porque esa es la función, obviamente, de los asambleístas. Y como Asamblea Nacional, seguir con ese compromiso. Okay. Gracias, Yanine. Rapidito, Henry. Unámonos por el cese del abuso institucionalizado. Es el momento. Y una vez que terminemos esta etapa que nos concierne el Consejo, dediquémonos con entereza a la gran reforma económica y de ahí su consecuencia, que es política, que es lo apremiante y lo acuciante para el pueblo ecuatoriano. Stalin. En la misma línea, ya la suerte de los consejeros parecería ser que está echada. Así es. En los diferentes ámbitos, y ahora ojalá esto sea un buen inicio para que la Asamblea se ponga de acuerdo en agendas importantes. Bueno. Lo que acaba de decir el asambleísta Cucalón, pero también lo que se discutió ayer, que es de importancia. Hay que revisar temas en donde el excesivo garantismo está conspirando en contra de la seguridad pública. No hay que caer en el otro exceso del populismo penal, del punitivismo, pero sí hay mecanismos en el mundo contemporáneo que permiten hacer una conciliación entre las garantías de los procesados, pero también las garantías y fundamentalmente las garantías de las víctimas. Gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de